Hola, muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Luna Tecante. Soy cronista del municipio de Zacatelco y es un verdadero placer haber recibido la invitación por parte del Comité de la Feria Internacional del Libro de Cancún. Agradezco arduamente al maestro Pablo Martínez que me haya extendido la invitación y sobre todo a la doctora Ángela Cebollón por haberme incluido en este magnífico evento. Y justamente para poder comprender quiénes somos hoy, me es imperativo volver a la mirada hacia el origen de lo que forjó nuestro destino y la historia que pues no solo es un registro de fechas, pues sino que es el eco de las voces que construyeron los cimientos de nuestra identidad. Y a veces con los compañeros cronistas yo les digo, imagínense si las piedras de nuestra tierra hablaran, nos contarían la crónica de un pueblo que ha dejado huella. Y me dicen, sí, sí, cierto, tienes mucha razón. Y pues justamente yo me quiero centrar en un análisis de los procesos históricos y que justamente nos va a permitir desentrañar las causas que configuraron la realidad actual de Zacatelco, mi municipio. Y justamente quiero iniciar con la palabra que da el nombre de municipio Zacatelco y es la toponimia. Y pues justamente Zacatelco proviene del náhuatl Zaclatelco, que de esta manera Zacatelco da el significado de en el montículo adoratorio de Zacate y que proviene de los vocablos Zacat, que quiere decir zacate, así como de Clattelt, que se traduce como terrón grande o montículo o adoratorio, y que en la parte final lleva una partícula locativa co, que denota el lugar, ¿no? Y pues justamente nuestro escudo pues tiene una especie de cerrito y en la parte de arriba unas ramitas, ¿no? Donde pues es el zacate. Y no me gustaría pasarme este dato sin decir que justamente hay otro significado que le dio nuestro cronista Desiderio Hernández Ochitiotzi y que justamente él lo traduce como en el cerrillo de Zacate y en el escudo pues justamente lleva un color natural de color amarillo de fondo y que justamente simboliza el fuego en relación a la deidad prehispánica, a la deidad prehispánica Huehueteotl, quien es el dios viejo del fuego y que sobre todo pues nosotros pues ya conocemos, ¿no? Eh, Justamente este pues este significado que le otorga nuestro cronista pues fue cuando el gobernador del estado le encomendó la elaboración de los escudos de los 6 distritos judiciales del estado y que pues posteriormente él hizo un gran trabajo con nuestro municipio. Y empezando a hablar un poquito de la historia de mi municipio, me gustaría eh, entrar con una de las culturas importantes que pues después forjarían pues los primeros asentamientos, ¿no? Aquí en Zacatelco, ¿no? Y justamente para poder comprender mejor la reseña histórica, pues me es importante recalcar que justamente una de las primeras civilizaciones que ayudaron al cimiento de todas las demás pues culturas mesoamericanas pues fueron los olmecas, ¿no? Que como tal, pues nosotros hemos escuchado hablar de ellos y que sobre todo conocemos y que son considerados la cultura madre, ¿no? Florecieron entre el 1200 y el 400 antes de Cristo y pues su yacimiento es sin duda alguna importante, ¿no? Y sobre todo importante en el sentido porque ayudó para lo que después serían los olmecas xicalancas, ¿no? Que pues se desarrollarían en un momento posterior. Hay que diferenciar. Primero fueron los olmecas y luego los olmecas xicalancas, ¿no? Y es importante decir que sobre todo tenían conocimientos de tipo astronómico, ¿no? Que les ayudó a la creación de sus calendarios para poder contar el tiempo. Además construyeron templos y ciudades, ¿no? De grandes magnitudes, ¿no? Así como una organización bien estructurada de política y sobre todo de guerra, ¿no? Eh, Cabe resaltar que influyeron en otros pueblos, pues como lo fueron los mayas, ¿no? Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta
que no debemos confundir pues ambas culturas como ya lo había dicho, ya que pues cada una de ellas se desarrolla en épocas y fechas diferentes. Y pues hablando de Tlaxcala, eh, nuestra cuna de la nación, es importante recalcar que pues fue sede de una mezcla de culturas que aportaron bastante conocimiento para dar un crecimiento demasiado fuerte, diría yo, a civilizaciones tan magníficas, ¿no? Eh, Más o menos entre el 650 y el 700 después de Cristo, pues va a haber una serie de cambios y conflictos en la región de Tlaxcala. Conflictos que eran producidos justamente pues por la aparición de nuevos grupos que se asientan en el área, ¿no? Y pues justamente ahí es cuando con mucha importancia se fueron expandiendo poco a poco, ¿no? Hacia otros lugares del sureste y de lo que fue el Golfo de México, ¿no? Y uno de ellos llegó al territorio que actualmente ocupa al sur de nuestro estado, ¿no? Tlaxcala. Y pues justamente tiene el nombre denominado y muy importante como Olmecas Xicalancas. Eh, Muchos autores esclarecen que pues, los primeros pobladores de lo que ahora es hoy el estado de Tlaxcala, pues en efecto fueron los Olmecas Xicalancas, ¿no? Y por ahí también se les podía conocer como costeños o anahuacas, ¿no? Los del habla extranjera, ¿no? No, no, Hualcax. Gente del lugar de las canoas, ¿no? Los Olmecas Xicalancas, quienes eran costeños y pues eran de las aguas salinas, ¿no? Eh, los Olmecas Xicalancas son una cultura muy importante y sobre todo se asientan, ¿no? Se asientan en el bloque de Tlaxcala, toman a Cholula y hacen florecer su capital Cacaxtla, y que justamente después controlarían toda la parte del Valle Poblano desde el bloque de Nativitas hacia el sur. Y justamente cuando Cholula cae allá por el 600, pues influye mucho en el Valle de Puebla y Tlaxcala, habiendo un ajuste pues para tener el control máximo de la región. Después cae Teotihuacán por el 750 y lo que hace interferir en la región de Tlaxcala, ¿no? Incrementando una desorganización. Y es como vamos a ver cómo se empieza a observar una serie de migraciones e inmigraciones de grupos como lo son los chochopolocas y mixtecos, olmecas xicalancas, enfrentándose a un conflicto pues para poder obtener el control, ¿no? Para poder apropiarse de nuevas tierras, lo que pues ya después García Cook y Merino Carrión llamarían el complejo Acopinalco, ¿no? Y antes de seguir con esta pequeña explicación sobre los olmecas xicalancas, que sobre todo son una cultura muy importante, me gustaría que nos preguntemos ¿por qué, por qué los olmecas xicalancas son tan importantes pues, en la historia de Tlaxcala? Hay que recalcar que el historiador Diego Muñoz Camargo dice que a finales del siglo XVI en Tlaxcala, pues los primeros pobladores fueron olmecas xicalancas. De esta manera, pues podemos justamente atribuir con certeza que la importancia de los olmecas xicalancas como el punto de partida para lo que después pues sería la presencia humana. Es muy importante, ¿no? Hacerlo saber porque pues a veces platico con un par de cronistas y pues tenemos opiniones completamente diferentes, ¿no? Pero la raíz de todas las culturas, olmecas xicalancas. Y justamente ya introduciéndonos un poco a la época prehispánica, pues con el paso de los años y el descubrimiento de la agricultura, la cual pues desarrolló, ¿no? Incluyó también pues la domesticación del maíz, del frijol, de la calabaza, pues justamente la vida del ser humano experimentó una transformación fundamental. Eh, Estos primeros antiguos mesoamericanos pues eran inicialmente cazadores, ¿no? Y pues recolectaban, ¿no? Eran recolectadores de diferentes, pues verduras, de diferentes, vaya, todo lo que se pueda comer, ¿no? Sin embargo, pues la necesidad de entender pues sus cultivos de manera continua
pues propició justamente el abandono gradual del nomadismo, perdón, y el asentamiento en pequeñas aldeas pues permanentes, ¿no? Este cambio justamente se le va a conocer como el paso a la vida sedentaria. Es decir, el establecimiento que fijó y permitió un crecimiento poblacional y el desarrollo de sociedades pues mucho más complejas, ¿no? Después vamos a ver cómo construyen sus viviendas, pues con unos fines utilitarios y pues sobre todo simbólicos y religiosos para ellos, ¿no? De esta forma, la vida sedentaria en la época prehispánica pues no solo significó pues un cambio de ubicación, ¿no? Sino la base para el florecimiento de grandes civilizaciones. Entonces, es para mí un placer poder decir esto como entrada, pues porque justamente después vamos a ver cómo se proyecta en el municipio de Zacatelco, ¿no? Y que pues sobre todo es es un manjar poder hablar de esto, es un elixir. Dándole un poco a continuación, pues justamente a lo que es una introducción histórica de mi municipio, me es importante hacerles señalar que pues justamente tiene rasgos prehispánicos y pues justamente porque le da vida a nuestro municipio, ¿no? Y también se enaltece un poco con la religión, ¿no? Pues misma que pues fue perecedera y le dio continuidad de algo más. De esta manera, pues es importante recalcar que los tlaxcaltecas, pues siempre hemos mantenido ese lazo religioso, ¿no? Y antiguamente, pues le dábamos importancia a todo lo que nuestra madre tierra nos ofrecía, perdón, y pues una de ellas, pues fue el maíz, ¿no? Y el maíz, pues como planta gramínea, pues es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues no hay que tener duda de que, pues en años pasados, pues hayamos venerado a una deidad como símbolo de nuestra representación cristiana. En este caso es el de Zacatelco. Y en Zacatelco hubo una deidad que los antiguos naturales adoraban. Su nombre, Xilonenteotl, quien era la diosa del maíz. Y justamente a través de una investigación de campo, su templo estaba situado en lo que ahora es pues la parroquia de Santa Inés Zacatelco, y esta parroquia data de la segunda mitad del siglo XVIII. Eh, Zacatelco tiene ahí unos tres nombres diferentes llamados a mediados del 600, del 700, ¿no? Zacatelulco, vamos a ver ahí en el justamente en la toponimia Zaclatelco, pero hay uno sobre todo en especial y es el de Ateopan. Y Ateopan es lugar donde está Dios, ¿no? Y cuando vino un antropólogo, Mauro, que le mando un fuerte saludo, me decía, a ver, Memo, bien, quiero que te pares aquí enfrente de la iglesia y quiero que me digas qué ves. Y yo le decía, pues no veo nada, o sea, no veo nada, Mau. No, mira, párate así bien enfrente y dime qué ves enfrente. Pues veo un desnivel exacto. Le digo, oye, si es cierto, hay piedra de cantera y como que se va acomodando. Aquí hubo algo. Y no estoy hablando de escaleras, hubo una pirámide. Ah, caray, yo como que sí empecé ahí a divagar, ¿no? Mentalmente y dije, ¿cómo? Realmente pues no se sabe con exactitud qué es lo que fue antes de ser nuestra parroquia de Santa Inés, pero pues él afirmaba que pues justamente pues era un templo, ¿no? Un adoratorio donde pues ahí se adoraba a la diosa del maíz, ¿no? Xilonenteotl, ¿no? Y que fue muy importante para los naturales pues porque le ofrendaban maíces, ¿no? Como una veneración absoluta, ¿no? Y que pues justamente compartían la fecha, ¿no? La diosa Xilonenteotl era adorada el 21 de enero del calendario gregoriano vigente, perdón, y pues Santa Inés, pues que también fue una virgen y mártir, que pues también fue martirizada el 21 de enero, ¿no? Entonces por eso hicieron esa comparación y pues nos reemplazarían después los españoles a esta virgen por la deidad prehispánica, ¿no? Y que es importante, ¿no? Esclarecerlo, ¿no? Y ya
Posteriormente, con la llegada de los españoles al territorio tlaxcalteca en el 19, pues se encontrarían diferentes estrategias pues para poder seguir con sus asentamientos. René Cuellar dice que pues los tlaxcaltecas teníamos pues como religión lo que ellos ya nos habían recibido de su herencia, ¿no? Por parte de sus antepasados, ¿no? Que en este caso pues eran los chichimecas, los aztecas y los toltecas, ¿no? Familias indígenas. Asimismo, pues ya con la llegada pues de los frailes franciscanos, pues iniciaría completamente una conquista espiritual. Eh, una conquista que daría pauta a algo más aquí en el corazón del sur, Zacatelco. Y pues como parte de su trabajo evangelizador, pues ahí nos menciona en los libros, ¿no? Que destruyen templos, objetos sagrados, quemando antiguos libros, insignias que les parecieran malas, ¿no? Que les parecieran idolátricas, ¿no? Y prohibían un sinnúmero de prácticas religiosas, ¿no? Culturales también, a los indios, a los indígenas, ¿no? Y uno de los documentos justamente más antiguos por parte de la Fundación de Zacatelco, pues es un trasunto del año 1711 que pues justamente Miguel de Pantoja hace de los habitantes del pueblo, ¿no? Hace un escrito, ¿no? Para dar fe de que pues justamente les autorizaba de manera formal dar pauta a las tierras que conformarían Zacatelco, ¿no? Y pues ya con pasos firmes pues se va desarrollando pues justamente nuestro Zacatelco y sin, no lo mencioné antes, pero sí mencionarlo que Zacatelco fue fundado por el cacique Agustín de Castañeda el 1 de diciembre del año de 1529 y que después de ahí ya Zacatelco iniciaría pues con toda una vida buena, ¿no? Por parte del fundador Agustín. Hay algunos temas que esclarecen que fue enterrado justamente en la parroquia de Santa Inés y pues fue pues justamente para hacerle honor, ¿no? A, a él, ¿no? Por haber sido el fundador de Zacatelco. Y pues bueno, me gustaría seguir más con la plática, pero pues no acabaríamos. Espero que haya sido de su agrado. En otro momento me gustaría verlos en persona y poder charlar un poco de lo importante que es mi municipio y de ver si les interesó, pues más que nada para que me pregunten, ¿no? Y me digan, sabes que a mí me interesó esto, me interesó el otro, y para cuando vengan aquí les podamos dar un tour y puedan probar el agua de barranca, el cacao y el pan con helado y les preparemos aquí junto con los chivarrudos pues un carnaval para que ustedes puedan observarlo y vean cómo Zacatelco se enaltece con su acervo histórico y sobre todo su cultura. Mi nombre es Guillermo Luna Tecante, soy cronista del municipio de Zacatelco y fue realmente un verdadero placer haber estado en esta invitación por parte del Comité de la Feria Internacional del Libro de Cancún. Muchísimas gracias al maestro Pablo Martínez, a la doctora Ángela Cebollón y me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde, un fuerte abrazo. Hasta luego.